Nuestro operador Nacho Sarachu nos acaba de poner la luz de aire muy suavemente, nos indicó que podíamos hablar y acá estamos en el programa Vos Sabés, número 113, con la compañera Paula Di Carlo y la compañera Belén Castrillo, que está atentamente recibiendo los WhatsApps de las compañeras de la ONG por su celular. En la Semana Mundial del Parto Respetado, en el programa de la Semana Mundial del Parto Respetado. 482-3215 es el número de esta radio, y también para poder comunicarte, como ya están empezando a llegar, podés hacerlo a través del Facebook como Vos Sabés FM, o podés mandarnos un mensaje de texto al 677-9000, que también recibimos los WhatsApp, y todo eso que sabés que podés hacer aquí en Vos Sabés, mientras nos haces preguntas, mientras participás y todo eso. Está muy bien. Bueno, como decíamos, el tema del día era la Semana Mundial del Parto Respetado. Y recibimos en este momento tenemos sentada en el estudio Jorge Alorza a Irma, que es representante del Observatorio de Violencia de Género, que ustedes dirán, ¿por qué justo empezamos con violencia en la Semana Mundial del Parto Respetado? Me acaban de golpear el micrófono, pero no importa, volvemos. Está Irma acá con nosotras. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo te va? Estás con nosotras porque, bueno, tenemos cosas para contarle a la audiencia respecto a los avances que entre el Observatorio de Violencia de Género, que es ¿qué es? Es una entidad que tiene una distintas funciones en el marco de lo que es la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Que nuestra principal función es de alguna manera monitorear qué políticas públicas se están implementando, desarrollando en la provincia en materia de violencia de género. Bien. Y que depende de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y particularmente nos ha preocupado mucho la situación vinculada con las mujeres en relación a las prácticas de salud. Y el observatorio en su último informe anual ha incluido, para también incluir en la agenda pública de gobierno social, lo que es la situación de la violencia obstétrica, ¿no? Porque se ha avanzado mucho en el marco normativo, se sancionó en el 2004 la ley de parto humanizado, pero también es necesario empezar a implementar nuevas prácticas con perspectiva de género y de manera efectiva, ¿no? Irma, un montón de veces cuando tenemos invitados en el programa les preguntamos qué significa para cada uno de ellos la violencia obstétrica. ¿Qué significa para el observatorio la violencia obstétrica? En principio, si lo miramos desde lo que son las políticas públicas, la violencia obstétrica supone prácticas que realizan, ¿sí?, los efectores de salud, los trabajadores de la salud, en relación al cuerpo de las mujeres y en relación a la libertad de decisión de las mujeres, ¿sí? Podríamos decir que en general en todos los servicios de tocoginecología y obstetricia, no solo en las prácticas de parto, sino en otras prácticas que tienen que ver con rutinas cotidianas que vivimos las mujeres en relación a nuestros controles de los derechos sexuales y reproductivos, se incorporan instancias que tienen que ver con el disciplinamiento del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y que es necesario empezar a visibilizar porque quizás hay muchas mujeres que aún no conocen los derechos con los que cuentan para exigir determinadas prácticas, para exigir desde el modo en que quieren parir, dónde quieren parir, qué tipos de anticoncepción pueden contar, a qué pueden recurrir y de qué manera se debería desarrollar una atención en lo que son las prácticas de salud frente a las mujeres, con perspectiva de género, ¿no? Porque no solamente incluye a las mujeres, sino podemos pensar en el colectivo trans y en otros colectivos que reciben atención en salud muy sesgada por un discurso marcadamente patriarcal, ¿no? Y esto incide en la posibilidad de elegir libremente desde qué tipo de prácticas queremos hasta cómo queremos ser tratados, ¿no? Me quedé pensando en esto de la necesidad de visibilizar la problemática y en esta cuestión del patriarcado y estos temas que salen permanentemente porque, entre otras cosas, la necesidad de conocer las mujeres, nuestros derechos, es porque lamentablemente hemos naturalizado un montón de esas cosas que son violencia, que hacen a nuestro cuerpo, que hacen a nuestra psicología y que lamentablemente las hemos naturalizado como cosas que son así, como las prácticas médicas o esto que vos estabas repasando. Me parece que por ahí se trata eso de como de ir desarmando. En este programa siempre decimos
desarmando cosas que tenemos como muy naturalizadas, como simplemente si fueran así. Sí, que es la tecnología del poder frente a las mujeres es tan eficaz y tan sutil que a veces consideramos prácticas como desde el maltrato o la imposibilidad de estar acompañadas por tu compañero o compañera en una instancia de situación de parto como algo normal, pero que en realidad responde al discurso médico. O sea, es el discurso médico que establece que la mujer tiene que dar a luz acostada, por ejemplo, sola, cuando históricamente no fue así. Y esa es otra cuestión, ¿no? Responde a una práctica cultural, ¿no? Porque si nosotros pensamos el lugar que han tenido también las parteras o el lugar que han tenido las prácticas vinculadas con los derechos sexuales de las mujeres, han ido cambiando históricamente, ¿no? Pensemos, las parteras eran las primeras perseguidas por la Inquisición, claro, ¿no? Porque la cantidad de parteras llamadas brujas y luego quemadas. El martillo de las brujas, ¿no? Claro, sacadas de la población, digamos, a fuerza de violencia, para que no ejerzan sus saberes, ¿no? Y además se las sospechaba, ¿no? Que ese es otro discurso, ¿no? Es tan efectiva la tecnología del discurso médico que lo primero que hace es sospechar de las mujeres. Las mujeres vienen con sensaciones, no sé, de contracciones, de dilatación, que están viviendo y transitando en sus cuerpos, ¿no? Porque ese es un punto importantísimo, es una vivencia y un testimonio que pueden dar las mujeres, o sea, solamente las mujeres, y sin embargo siempre son sospechadas, nunca son escuchadas. Hay como algunas autoras feministas dicen, bueno, es como una escena guionada, ¿no? Es el médico el que escribe y el que determina las prácticas, las posturas de la mujer. Sí, qué paradójico, ¿no? Porque en general, si bien obviamente hoy hay un montón de médicas mujeres, pero que están formadas por un sistema patriarcal y tal vez están adoctrinadas con una cabeza. Exactamente. Pero anteriormente los que aparecieron como sostenedores de la medicina, interviniendo los partos, fueron médicos varones. Claro. Y los médicos varones no tienen útero, no tienen contracciones, no tienen vagina, no tienen ni idea de ninguna de esas sensaciones, ni siquiera por lo personal. Y sin embargo la bajada discursiva era: vos te tenés que acostar, vos ahora tenés que pujar, callate o cerrar la boca porque perdés fuerza. Bueno, todas esas frases que uno escucha todavía hasta el día de hoy en los partos, que se les dicen insistentemente a las mujeres de parto como frases hechas ya, ¿no? Cerrá la boca, mamita, que perdés fuerza. Bueno, ahora cuando yo te digo, toma aire y puja. Sí, que no responden tampoco a lo que es el saber médico en la medida en que realmente no ayudan a parir, ¿no? La posición de estar acostada en la camilla también es reciente. O sea, la práctica de las parteras fue reemplazada por los varones recién siglo XIX. Sí. No es que siempre fueron los varones los que se dedicaban a estudiar el cuerpo de las mujeres y a ayudar a traer a los niños al mundo, pero después fue tan fuerte el discurso médico que imprime eso. Y hay otra cuestión también importante, que es la cuestión de clase, ¿no? Porque en general cuando hablamos de espacios de atención a mujeres, ya sea en el parto o en las prácticas obstétricas, también hay determinado maltrato y disciplinamiento cuando se sabe que el destinatario, la usuaria, no está en condiciones de hacer reclamos por una situación económica, porque sabe que después, quizás para hacer una denuncia, tiene que contar con determinados medios para acercarse, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo, o para acercarse y poder reclamar, ¿no? Porque se ve como una situación totalmente natural. Esto de mamita pujada, o sea, estas prácticas que tienen que ver con un disciplinamiento, ¿no? Sí, me sorprende mucho, no sé si les pasa a compañeras de Vos Sabés, las palabras adoctrinamiento y disciplinamiento, ¿no? Y me parece terrible. Sí, me parecen por sus propias, por lo que significan esas palabras, y son tal cual. Así. Yo quiero contar que Irma Colanzi es psicóloga, además de trabajadora del observatorio. Entonces también es interesante desde tu formación profesional, ¿no? La visión que por ahí podés tener de lo que le pasa a una mujer y también lo que le pasa en las cabezas de aquellas personas que ejercen la violencia, ¿no? Vistas desde el lado de el pensamiento y de la construcción de esa emoción que te provoca, que le provoca a aquella persona que es pasiva, paciente, que se deja, y aquella otra persona que es al revés, es invasiva, ¿no? Sí, que podríamos decir como prácticas que desubjetivizan, ¿no? No hay... Claro.
no hay una mujer en tanto un sujeto de derechos, en tanto una ciudadana en la camilla de parto, ¿no? Hay una mujer que ya no tiene voz, que va a realizar prácticas que tienen que ver con la comodidad de los médicos y en el modo en que los médicos consideran que debe ser realizada, no sé, desde una práctica ginecológica común hasta la situación de parto, ¿no? Que pareciera que el parto es del médico, en definitiva, y no de la mujer. Y el médico de última está para acompañar, para ayudar, por las dudas. Pareciera que entonces el parto es, hemos dicho alguna vez, que termina un parto y le felicitan al médico, como si el parto fuera del médico y no de la mujer. Claro. Pero además hay otra cuestión que a mí me parece importante, que es la responsabilidad de los efectores de salud en relación a que hay instrumentos técnicos, es decir, hay protocolos que establecen cómo debe ser tratada una mujer, ya sea en una práctica ginecológica, como también en situaciones, por ejemplo, de violencia sexual o en las situaciones de las prácticas posaborto, ¿no? Donde ya no queda a discrecionalidad del médico, sino que tienen una responsabilidad. La violencia obstétrica es terrible, especialmente cuando vos llegás a un hospital con un aborto en curso, porque básicamente lo primero es sospechar que te hiciste un aborto. Sí. Y a partir de ahí una cadena de violencias de distintos tipos o distintos modos, desde lo institucional hasta después a la práctica propia de la violencia obstétrica, manipulando los cuerpos de las mujeres sin consentimiento, sin información, una serie de cuestiones que un poco vamos a ir comentando durante todo el programa de por qué estamos haciendo desde el 2004 muchas organizaciones sociales de muchos países del mundo esta Semana Mundial del Parto Respetado. ¿Por qué se instaura la Semana Mundial? Porque hay derechos que tanto de las madres como de los niños, es decir, sería del parto respetado, y a partir del año que viene se va a llamar del parto respetado y del nacimiento respetado, para ver la otra parte, ¿no? Porque siempre hay un parto, hay una mujer que pare y hay un niño que nace. Entonces también en muchas ocasiones no se respetan los derechos del niño cuando nace. Entonces, como para darle un poco más de contexto, y esto es lo que vos decís, es una partecita más de todas estas situaciones que podemos ir desandando durante todo este programa. Y acá Belén tiene una pregunta, tiene la mano levantada, por eso somos re prolijas acá. Nunca nos tapamos, no, jamás, nunca hablamos una sobre la otra y pedimos permiso para preguntar. Permiso para preguntar, bueno. Tengo que decir esta parte porque si no, no se va a entender. Yo soy socióloga e investigo sobre el tema, y ayer estaba leyendo un trabajo de una mujer que se llama Sadler, que es una investigadora chilena, que escribió un libro que se llama Así me nacieron a mi hija. Con eso estaba muy en consonancia con lo que estaban diciendo. Sí. Y leí un trabajo que hizo ella sobre la participación de los hombres, de los varones, en el parto. Y pensaba en esto, ¿no? En los derechos de las madres, de los niños que nacen y de los hombres que... Ella analiza más que nada la información que no se les da, la imposibilidad de participar. Es un relato etnográfico excelente. Se llama Los hombres también se emocionan, así que si alguien lo quiere buscar, está disponible en internet. Y es excelente cómo ella va narrando lo que va sucediendo. Son 3 padres en una sala de espera, esperando que sus 3 mujeres vayan a parir. Y que a ellos solamente, aunque hay una ley, por lo menos en Chile, que les permite estar, como la nuestra, la 25929, recién los hacen entrar en el periodo expulsivo, en un momento nomás. Los últimos 2 minutos. Exactamente. Y de hecho, por ejemplo, a uno, como no le van dando información buena, fidedigna, real, como no lo van informando, porque también el hombre es un número, es una carga, está desubjetivizado, como vos dijiste, uno en un momento dice, bueno, me tomo un minuto, voy al baño, y se pierde entrar en esos 2 minutos el nacimiento de su hija. Entonces me parece que ya como Irma es miembro de un centro de investigación en género y laburamos cercanas, como que también agregar como otra parte de esta multidimensionalidad a los hombres, a los varones, a los padres, me parece súper importante. A los varones en distintas partes de lo que es el sistema de salud, porque pensemos que ya sea en atención primaria de la salud como en los hospitales, los varones no se consideran usuarios. O sea, son mínimas las consultas en lo que son las salitas que están en los barrios, o sea, que son sumamente accesibles. Y eso tiene que ver también con el hecho de que el cuidado siempre ha estado a cargo de las mujeres. Claro, la tesis de esta mujer es que justamente los hombres que quieren romper ese esquema
y que piensan el parto como un momento de poder expresar sus emociones y romper ese modelo de masculinidad hegemónica, ni siquiera se los deja. No se los aloja en esa situación, ¿no? Pese a que está el marco normativo que además acompaña esto, ¿no? Totalmente. Irma, vamos a hacer una pequeña pausita porque ya tenemos una invitada más que queremos sumar a la mesa. ¿Te quedás? Escuchamos un tema muy tranquilo y muy lindo que nuestro operador va a poner en este preciso momento y volvemos.